En este vídeo te voy a hablar de mantenimiento básico de acuarios. ¿Quieres saber cómo mantener tu acuario y evitar que se te mueran los peces cuando empiezas? Pues este es tu vídeo. Antes de empezar, suscríbete para no perderte ningún vídeo y dale click a la campanilla. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. No todos sabemos o estamos seguros de llevar un mantenimiento adecuado de un acuario. Además, muchos incluso no lo hacemos correctamente, o lo hacemos en exceso o en defecto. Muchos utilizan productos innecesarios que bien se los podrían ahorrar o los productos que se utilizan no se utilizan correctamente. Además, en lo que a filtración se refiere, hay muchos que no aportan unos materiales y una capacidad filtrante adecuada para cada caso. Objetivo: aprender a hacer el mantenimiento de un acuario, evitar las enfermedades que la mayoría de las ocasiones vienen dadas por un mal mantenimiento, asegurarse de que hay una buena filtración eficiente y adecuada y aprender a utilizar los productos si es que son necesarios. Así que manos a la obra. ¿Cómo y cuándo limpiar el filtro? El filtro se lava siempre que pierda flujo o para reducir materia orgánica en descomposición. Esto último apenas es necesario en filtros externos. Los materiales filtrantes se deben lavar sin estrujarlos en el caso de las esponjas y en general dándoles solo un remojón en agua del acuario previamente succionada en un cubo. Nunca con agua del grifo, ya que se mueren las bacterias. Si se puede, en el caso de las esponjas, rascar un poco la esponja para quitar materia orgánica, que se queda adherida en la esponja e interrumpe el paso del agua. Los cambios de agua deben ser siempre semanales del 30% a temperados con misma temperatura, mismo pH y sin cloro. El cloro siempre se debe quitar antes de echar el agua del cambio, es decir, en el propio cubo donde tienes el agua del cambio se echa el anticloro. El pH debe ser el mismo que el del acuario. De lo contrario, si el cambio de agua es grande, puede ocasionar una variación brusca del pH, siendo malo para los peces. Los cambios de agua nunca se deben hacer completos en condiciones normales, pero sí parciales. Solamente en situaciones extremas haremos un cambio generoso, como por ejemplo ante una enfermedad o exceso de compuestos nitrogenados, como son el amoníaco, nitritos y nitratos, o un exceso de materia orgánica en descomposición. En el caso extremo de que algún contaminante muy tóxico haya entrado en el acuario, sacaremos rápidamente a los peces a un cubo con agua limpia sin cloro. Frente a los beneficios de los cambios de agua, debe considerarse el estrés causado en el acuario por un cambio repentino en la química del agua. Si el agua del acuario es de pH, GH y KH similares al agua del grifo, cambiar el 50% o más del agua de una sola vez no afectará a los peces. Sin embargo, si el pH del acuario es de 6,3, por ejemplo, pero el agua añadida tiene un pH de 7,5, reemplazar el 50% del agua de una vez afectará sensiblemente al pH del agua del acuario, posiblemente más de un 50% dependiendo de la capacidad tampón del agua, lo que estresará a los peces, tal vez hasta matarlos. Debido a que los cambios de agua son la primera línea de defensa en la lucha contra los problemas tales como enfermedades, sería deseable estar en condiciones de efectuar cambios parciales de agua en gran cantidad y con frecuencia. En consecuencia, es preferible que el agua del acuario sea químicamente igual a la disponible para los cambios. De esta forma, siempre se podrán realizar cambios de una gran parte del agua en poco tiempo. Hay que considerar que esta es la situación inicial del acuario, cuando es instalado por primera vez. El agua es la misma que la del grifo. Sin embargo, con el tiempo, se producen variaciones en el acuario, debido a la acidificación causada por el ciclo del nitrógeno, la incorporación de aditivos químicos como pH Up o pH Down, el uso de grava no inerte, por ejemplo, corales o conchas trituradas, etcétera, etcétera. El sifonado se hace con el objeto de extraer los excesos de materia orgánica en descomposición, o MOP, materia orgánica biodegradable, que fundamentalmente son heces, comida sobrante, hojas muertas. El exceso de materia orgánica en descomposición también produce enfermedades en los peces. No pensemos que si nuestros test de amoníaco y nitritos están correctos ya está todo hecho. Hay que reducir la carga del MOP mediante la reducción de la comida, extracción de dicha MOP mediante sifonado y cambios de agua.
Los sifonados deben ser generados, es decir, sifonar toda la superficie posible y no deben levantar materia dejándola en suspensión. Precauciones y malas prácticas. El filtro, volumen filtrante. Un filtro debe ser capaz de filtrar todo el agua del acuario al menos 3 o 4 veces cada hora. Por ejemplo, un acuario de 100 litros necesitará una bomba de al menos 300 litros hora. Es fácil encontrar este dato en la propia bomba o en la caja del filtro. Los materiales filtrantes adecuados. Un material filtrante adecuado es aquel que tiene suficiente porosidad como para albergar una colonia de bacterias que sean capaces de hacer frente a la carga orgánica en descomposición que hay en el acuario, heces, comida sobrante, hojas muertas, y por tanto a los posibles picos de amoníaco y nitritos. El carbón activo no se debe utilizar como material filtrante biológico, solo se utiliza como filtrante químico y durante 15 o 20 días. Tras este tiempo, deja de ser efectivo como filtrante químico. Muchos usuarios tienen como filtrante principal el carbón activo, y esto es un error. No voy a discutir si el carbón activo se asientan o no las bacterias, que seguro que sí. Simplemente voy a dejar claro que el carbón activo no se debe utilizar como filtrante principal, reservándose su uso para filtrados químicos, es decir, filtrados de medicamentos, metales pesados, cloros, coloraciones indeseadas, etc. La introducción de nuevos peces se debe hacer de tal forma que se tenga en cuenta la cantidad de bacterias que había y la que nos hará falta al introducir una nueva carga de peces. Si se meten muchos peces de golpe, se ocasionará un pico de amoníaco y las bacterias no podrán hacerle frente rápidamente, dependiendo del material filtrante biológico, debilitando tanto a los peces, haciéndolos vulnerables a las enfermedades. Es por este motivo que es muy recomendable meter los peces de pocos en pocos, 2 o 3 a lo sumo, dependiendo del tamaño y de semana en semana, para dar tiempo a las bacterias a multiplicarse y poder hacer frente a la nueva carga de compuestos nitrogenados. Un cambio total de agua influye negativamente en los peces y en las bacterias, es decir, en el caso de los peces los sometes a un cambio brusco en los parámetros físico-químicos del agua que debilita a los peces haciéndolos vulnerables a las enfermedades, y en el caso de las bacterias muchas de ellas mueren, ya que son muy sensibles a los cambios bruscos de pH, temperatura y presencia de cloro. Jabones y otros productos de limpieza. No utilizar ningún producto de limpieza para limpiar el acuario o adornos tales como lejía, jabón, aguafuerte o salfumán, o Mr. Proper. Para limpiar algún adorno solo se permite utilizar agua del grifo o con cloro. No hay problema, porque una cantidad pequeña de agua con cloro toque el agua del acuario. Bacterias de bote comerciales. Las bacterias de bote a mí personalmente no me convence. Dudo que haya bacterias vivas dentro del recipiente comercial. Sin embargo, como no quiero entrar en controversia, si lo usáis, utilizarlo solo en caso de ciclados de acuarios, porque os aseguro que para usarlo de forma continua no es necesario. Es más, no tiene sentido usar un producto para bacterias cuando las bacterias ya están asentadas y viven con todo lo que necesitan. Repito insistentemente, las bacterias de bote no son necesarias en acuarios ya ciclados, pero también quiero dejar claro que el acuario se va a ciclar igual con o sin bacterias de bote en el periodo aproximado de un mes. Para acelerar el ciclado solo conozco una forma realmente efectiva, y es aportar bacterias mediante material filtrante de otro acuario ya ciclado. El anticloro. El anticloro se debe usar en la dosis indicada, ni más ni menos, salvo que sepas la composición. Un anticloro es fácil de hacer mediante un compuesto llamado tiosulfato sódico, y aunque no voy a entrar en detalles, hay multitud de información acerca de cómo hacerse un anticloro barato, sencillo y duradero con este compuesto llamado tiosulfato sódico. El anticloro se debe utilizar para quitar el cloro al agua antes de echar al acuario. El anticloro nunca se echa al acuario. Normalmente los anticloros son inmediatos. Yo, no obstante, recomiendo echar el anticloro, remover bien y esperar al menos 10 minutos, por si acaso. Conclusiones. Los cambios de agua deben ser semanales del 30%, con mismo pH, misma temperatura y sin cloro. Hacer sifonados junto con los cambios de agua generosos. No limpiar el filtro, salvo en caso de pérdida de flujo o demasiada materia orgánica. No utilizar productos de limpieza. No limpiar en exceso. No utilizar materiales filtrantes insuficientes o inadecuados. No utilizar productos innecesarios.
Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte los siguientes y dale click a la campanilla para que YouTube te avise del próximo vídeo. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. En este vídeo te voy a hablar de cómo controlar la contaminación en los acuarios. ¿Quieres saber cómo controlar la contaminación en tu acuario y evitar que se te mueran los peces cuando empiezas? Pues este es tu vídeo. Antes de empezar, suscríbete para no perderte ningún vídeo y dale click a la campanilla. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. Bueno, pues empezamos. Muchos son los usuarios que se quejan de que sus peces se mueren sin razón aparente, que de un día para otro han muerto sin más, sin síntomas apreciables. Muchos se quedan con la duda del por qué se han muerto. Desgraciadamente son muchos los que van a la tienda a comprar otro pez sin saber la razón de las muertes. Y lo más importante, sin poner remedio a la causa que origina esas muertes. Algunos tienen suerte y sin saberlo solucionan la causa. Otros no tienen tanta suerte y sus peces vuelven a morir de la misma forma. Con lo cual, muchos de los usuarios terminan por darse por vencidos y sin más contemplaciones dejan la acuariofilia. Objetivo: tratar de determinar las causas de las muertes sin síntomas aparentes o de origen desconocido. Sensibilizar a los usuarios sobre el correcto mantenimiento del acuario y, por tanto, de un correcto control de la contaminación. Y muy importante, entender por qué los peces enferman. Así que manos a la obra. Son extremadamente necesarios los test adecuados y exactos de amoníaco, nitritos, pH y nitratos, especialmente cuando empiezas, porque sin esto no vamos a poder garantizar una calidad de agua buena. La mayor parte de las enfermedades vienen por una mala calidad del agua. Como se trata de que sepáis de la existencia de todas estas posibles causas de muerte de origen desconocido, no voy a profundizar más en ellas. Lo que sí voy a hacer es centrarme en las formas de prevenir las distintas causas y qué hacer si se da algún caso. Por eso he creado los 10 mandamientos del acuarista. Así que empezamos con el primer mandamiento. No sobrealimentarás a tus peces. Lo que se coman en menos de un minuto y una vez al día en el caso de que tengas peces de fondo, ya que la comida en pastillas también la comen los demás peces. Si no tienes peces de fondo, puedes darle de 2 a 3 veces lo que se coman en menos de un minuto, es decir, en menor cantidad. Se pueden compaginar ambos métodos. De lo que se trata es de que coman poco y mejor en varias veces, ya que digieren mejor la comida. Sin embargo, reducir la alimentación a una vez al día para todos los peces y lo que se coman en menos de 1 o 2 minutos puede ayudar al control de contaminación en casos extremos en el que la contaminación del acuario se haga evidente. Mandamiento número 2. No mezclarás peces. Tratar de mantener especies de mismas localizaciones geográficas, es decir, mismos requerimientos de agua y con necesidades de oxígenos similares. Mandamiento número 3. No tendrás un filtrado deficiente. Te asegurarás de que el filtro sea capaz de filtrar al menos 3 o 4 veces todo el agua del acuario y que el material filtrante biológico responda eficaz y rápidamente a los picos de contaminación. 4. Quitarás siempre el cloro o cloramina. Echa el producto que normalmente usas para quitar el cloro y dejarás reposar al menos 10 minutos antes de echar el agua al acuario. Si te decides por dejar reposar el agua, has de saber que si es cloramina, tarda más y se hace necesaria un neutralizador para cloramina específico. Si es cloro, debes dejarlo 24 horas bien aireado o 48 horas sin aireador. 5. Sifonarás y quitarás los desechos sobrantes. Esto es especialmente importante y una de las cosas que no se mencionan. Una acumulación de desechos es causa de picos de amoníaco. Una acumulación de desechos bajo el sustrato sin oxígeno es causa de producción de metano por parte de bacterias anaerobias. El metano mata a los peces en muy poco tiempo. Una acumulación de desechos es causa de algas indeseadas. Una acumulación de desechos es causa de crecimiento sobre las plantas. De crecimiento pobre en las plantas, pues estas se llenan de pequeños fragmentos
de desechos, quitándoles superficie de absorción de la luz y a su vez propiciando el crecimiento de algas sobre las hojas. Lo más recomendable es hacer un sifonado en profundidad de una parte del sustrato para cada cambio de agua semanal o cada 2 semanas e ir alternando partes. O también cuando veáis una acumulación en exceso de desechos. Sexto, tendrás el acuario bien plantado. Para que un acuario funcione de manera equilibrada, se hace indispensable tener una buena colección de plantas de crecimiento rápido. Está demostrado que consumen amoníaco, que es muy tóxico para los peces. Las plantas compiten con la colonia bacteriana, por lo que si estamos ciclando un acuario y no hay peces, para incentivar a las bacterias será mejor no introducir plantas, pero todo lo contrario ocurriría si no hemos respetado los tiempos de ciclado y hemos introducido peces, con lo cual una buena cantidad de plantas recomendadas en el enlace nos ayudaría a reducir la toxicidad del amonio y otros tóxicos. Un acuario bien plantado no necesita sifonados más que de forma superficial. Séptimo, te asegurarás de tener un buen contenido de oxígeno. El contenido de oxígeno se asegura teniendo un buen movimiento de superficie de agua. De esta manera se realiza el intercambio de gases con la atmósfera, proveyendo al agua de oxígeno. Esto es especialmente importante cuando sube la temperatura debido a los días calurosos y en peces de agua fría. Cabe decir que el agua, cuanto más caliente, menos oxígeno disuelto y viceversa. Octavo, harás cambios de agua periódicos. Al menos tiene que ser un cambio semanal cada semana del 10% y según necesidad hasta el 30%. Debe ser agua nueva sin cloro, con mismo pH y misma temperatura. Si sospechas alguna posible intoxicación, se pueden hacer cambios diarios de 30% con mismo pH y misma temperatura hasta la desaparición de los síntomas. Noveno, no echarás nada al acuario que no sepas para qué sirve. En las tiendas te suelen aconsejar echar tal o cual producto y tú, como buen principiante, te lo crees a ciegas. A veces incluso sigues con la costumbre y gastando dinero en vano. Décimo, no medicarás sin saber. Cuidado con el uso indiscriminado de antibióticos, ya que podemos estar creando cepas súper resistentes de bacterias. En el mejor caso no te funcionará el medicamento. En el peor caso matarás a tus peces. Pregunta en foros experimentados y personas experimentadas antes de medicar. Y seguimos con mandamientos adicionales. No meterás adornos, plantas, troncos sin haber desinfectado convenientemente. En el caso de las plantas, lavarlas bien y dejarlas en un cubo durante un par de días mínimo para evitar parásitos, ya que estos mueren en pocos días sin un huésped. En el caso de piedras, troncos y otros adornos, por norma general, hervirlos. 12. No superpoblarás el acuario. No meterás más peces de los adecuados a tu acuario. Y a tu filtro, 1 centímetro de pez pacífico por cada litro de agua. Y 1 centímetro de pez agresivo o territorial por cada 2 litros de agua. La superpoblación genera exceso de sustancias nitrogenadas. Si no tienes un filtro que responda bien a los picos y a la cantidad de sustancias nitrogenadas, es decir, amoníaco y nitritos, tendrás bajas en poco tiempo. 13. Aclimatarás a los nuevos peces debidamente. Primero, hacer un cambio de agua del 30% y asegurarte de que los nitratos están bajos, por debajo de 10. Aclimatarás metiendo la bolsa abierta en la que está el pez en el acuario para que se vaya ajustando la temperatura. Echarás agua del acuario cada 15 minutos por 1 hora. Después, suavemente, coger al pez con la mano o red y echarlo al agua. Tirar el agua de la bolsa nunca en el acuario. Es conveniente tenerlo en cuarentena antes en un acuario enfermería durante 2 semanas. Y 14. No meterás sustancias tóxicas. No limpiar nunca el acuario con jabón u otros productos de limpieza. Desinfectar siempre lo que vayáis a meter al acuario, ya sea que con agua declorada en el caso de las plantas y dejándolas en cuarentena un par de días para eliminar parásitos o hirviendo los adornos. Alejar de fuentes de contaminación como vaporizadores de perfume u otros. No meter sustancias metálicas en el acuario. No meter piedras u otros objetos que no sean exclusivamente para acuarios. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte los siguientes y dale clic a la campanilla para que YouTube te avise del próximo vídeo.
Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. Hasta el próximo vídeo. En este vídeo te voy a hablar de la oxigenación en los acuarios. ¿Quieres saber cómo controlar la oxigenación en tu acuario y evitar que se te mueran los peces? Pues este es tu vídeo. Antes de empezar, suscríbete para no perderte ningún vídeo y dale clic a la campanilla. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido. Bueno, la pregunta es, ¿pongo o no pongo un oxigenador? ¿Y la flauta? ¿Cómo la pongo? ¿Por qué boquean mis peces? ¿O por qué están en la superficie, como queriendo respirar? ¿Qué hago para oxigenar el acuario? ¿Y para que no se me escape el CO2? Siempre son las mismas preguntas y no hay una respuesta que nos satisfaga a todos. Objetivo. En este vídeo vamos a tratar de determinar cuál es la mejor manera de oxigenar el acuario, con plantas o sin plantas, con peces de agua fría o con peces de agua caliente, y también cuál es la mejor manera de evitar que se nos escape el tan preciado CO2 para nuestras plantas. Para ello vamos a tratar de separar las posibles soluciones atendiendo las distintas opciones, si tienes plantas y peces, y ambos son importantes. Si los peces son los importantes y las plantas solo son decorativas o no hay. Si los peces son de agua fría o son de agua caliente. Pues manos a la obra. El oxígeno presente en la atmósfera penetra en el agua de nuestro acuario debido a un fenómeno llamado osmosis, por el cual el oxígeno va a penetrar en el agua hasta que se igualen las presiones de la atmósfera y el agua. Esto quiere decir que si la concentración de oxígeno presente en el agua del acuario disminuye, la respiración de peces, plantas, bacterias, tiende a ser repuesto debido al fenómeno de osmosis. El problema es que el oxígeno solo va a penetrar 3 o 4 centímetros bajo la superficie del agua. Por lo tanto, tenemos que encontrar la manera de repartir esa masa de agua oxigenada por todo el acuario. De lo contrario, podemos tener problemas, ya que si el agua se mantuviese totalmente estanca, sin movimiento alguno, solo habría oxígeno en los 3 o 4 centímetros superficiales, y este sería insuficiente para abastecer las necesidades del acuario. Pero no solo plantas y peces integran al ecosistema en nuestros acuarios. Hay habitantes no tan visibles pero imprescindibles como las bacterias. Las bacterias aeróbicas transforman los detritos en materia fertilizante para las plantas. Los detritos son el resultado de alimentos no consumidos por los peces, los excrementos y algas o peces muertos. Pero lo considerable es que las mismas bacterias consumen 30 veces más oxígeno por cada gramo de materia de los peces. Por esto, la imperiosa necesidad de la adecuada oxigenación del agua y la recomendación de evitar superpoblar las peceras, los acuarios. Evidentemente, cuando los gastos de O2 de nuestro acuario superan la capacidad de disolución de este gas en el agua, se produce la catástrofe. Los peces se asfixian y boquean en la superficie y las bacterias aeróbicas se mueren, dando paso a las anaeróbicas, que producen gases tóxicos. Esto ocurre básicamente cuando no se respeta la cantidad de peces aconsejables en el acuario, es decir, la superpoblación. También es posible que ocurra si no se oxigena adecuadamente el acuario, aún no habiendo superado la capacidad de disolución del oxígeno en el agua. Entonces, ¿cómo funciona el aireador? El uso del aireador suele ser mal interpretado, ya que sus burbujas casi no aportan oxígeno al agua directamente, sino que lo hacen de manera indirecta. A continuación explicaremos el proceso de oxigenación del agua mediante el uso del aireador. El agua, en movimiento, en la superficie, absorbe más oxígeno de la atmósfera. Las burbujas causan ondulaciones en la superficie. Esto aumenta el área de contacto entre el agua y el aire. Las burbujas deben ser pequeñas y las ondulaciones en superficie moderadas. La agitación moderada del agua favorece la fotosíntesis. La corriente generada por el aireador en el acuario distribuye el oxígeno de manera uniforme, especialmente al fondo, donde se encuentran las bacterias. El polvillo del aire o la grasilla debido a la alimentación que se asienta en la superficie
forma una capa delgada que frena la absorción del oxígeno. El movimiento del agua rompe esa película. El anhídrido carbónico, o CO2, se ubica en la superficie del agua, dificultando el intercambio gaseoso, por lo que el movimiento del agua es importante para el desprendimiento del anhídrido carbónico, es decir, del CO2. Conclusiones. Debemos encontrar un compromiso en la oxigenación del acuario atendiendo fundamentalmente a peces, plantas y bacterias. Si tienes plantas y peces, y ambos son importantes. La solución es, pues, encontrar un compromiso entre la buena oxigenación, buen contacto de agua y aire, con la mínima pérdida de CO2, es decir, minimización del contacto agua y aire. Y eso suele ser perfectamente asumible con un filtro que produzca un movimiento suave, pero en todo el volumen del agua. Es decir, que el agua circule y no haya zonas demasiado estancadas. Una solución sería poner la flauta cerca de la superficie, enfocando hacia abajo en diagonal por el acuario y la entrada del filtro en el lado opuesto. El agua más oxigenada en la superficie es empujada hacia abajo por el chorro del agua hacia abajo, zonas menos oxigenadas, de manera que se produce un movimiento homogéneo del agua y tan suave como deseemos, jugando con la fuerza del filtro y la cercanía de la flauta a la superficie. Y eso es fácilmente observable mirando la superficie a contraluz, fijándonos en que las micropartículas flotantes están en movimiento. Sin embargo, con esta configuración vamos a tener un problema. Nos va a salir una capa blanquecina en la superficie que va a restar capacidad de disolución de oxígeno. Esta capa se origina debido al poco movimiento de superficie y agua y se forma con polvo atmosférico y grasa de la alimentación. Evidentemente es un efecto indeseable que debemos evitar asegurando un buen movimiento de superficie. El caso número 2 sería si los peces son los importantes y las plantas solo son decorativas o no hay. Un movimiento abrupto o un movimiento moderadamente fuerte de las zonas superficiales del agua será lo más adecuado. Si producimos borbotones, cascadas, burbujeo, todo eso aumenta muy considerablemente la superficie de contacto de agua y aire, con lo que estaremos multiplicando las pérdidas de CO2. No olvidar que también es necesario que esa agua oxigenada vaya dirigida hacia zonas inferiores menos oxigenadas. Si los peces son de agua fría o son de agua caliente, entonces el movimiento suave del agua es absolutamente necesario e imprescindible para tener el acuario en condiciones. Si se producen zonas muertas sin movimiento será causa de mala oxigenación, acumulación de detritus, riesgo potencial de zonas de alta concentración de tóxicos. El agua oxigenada en la superficie, esa gran burbuja de aire, y con eso debería de ser suficiente a menos que tengamos especies muy demandantes de oxígeno. Ese contacto ineludiblemente supone un intercambio de gases con la atmósfera, lo que nos muestra la ineludible de la pérdida de CO2. El agua fría tiene una mayor capacidad de disolución de oxígeno, por lo tanto, entre los 18 y 24 grados, temperatura óptima de los peces de agua fría, el agua estará lo suficientemente oxigenada con tan solo el movimiento de superficie de agua procurado por una flauta. En el caso de que llegue el verano y por lo tanto las temperaturas suban incluso hasta los 30 grados o superiores temperaturas, para los peces de agua fría no será suficiente un movimiento ligero de superficie, siendo necesario un movimiento abrupto o la colocación de un oxigenador. Para los peces de agua caliente bastará con un movimiento abrupto. En ambos casos, sin olvidar repartir la corriente de agua oxigenada por todo el acuario. Signos de que algo marcha mal. Si los peces boquean o respiran agitadamente, se mantienen en las zonas de la superficie buscando oxígeno o la respiración es forzada, son signos comunes de un exceso de CO2 aún habiendo oxígeno, debido a la inyección de CO2, o bien falta de oxígeno debido a una subida de temperatura, o bien una mala distribución del agua oxigenada en el acuario. Otros efectos pueden ser la aparición de algas y la subida de sustancias tóxicas tales como el amoníaco y los nitritos debido a la muerte de las bacterias. Ambos efectos pueden ser debidos a una mala distribución de agua oxigenada.
La hipoxia o falta de oxígeno el problema es que podemos pensar que con poner el aireador a tope ya es suficiente. Como ya hemos dicho, puede ser causa por aumento de la temperatura del agua sin aumento de su aireación. Cuanto más temperatura, menos oxígeno. Entonces, la aireación insuficiente o falta de sistema de aireación, aparición de bacterias causada por un exceso de polución del tipo orgánica, es decir, mala manutención, sobrealimentación, filtro deficiente, algunos remedios que reducen el nivel de oxígeno, aumento de las actividades metabólicas de los peces, por actividades de apareamiento, luchas territoriales, etc. También por daño en las agallas causado por alcalosis o acidosis, envenenamiento por amonio, cloro u otros agentes químicos, daño causado por nitrito o los glóbulos a los glóbulos rojos, niveles excesivos de CO2, por algunos tipos de enfermedades infecciosas y daño a las agallas causado por agentes patógenos como parásitos, bacterias, hongos. Nuestros peces, plantas y otros organismos que viven en el acuario necesitan oxígeno para realizar sus funciones biológicas, como bien sabemos. La fuente principal del oxígeno que está disuelto en el agua es la propia atmósfera. Los peces no pueden absorber el oxígeno que forma parte de la molécula del agua, H2O, llamado oxígeno combinado, sino que tienen que utilizar el llamado oxígeno molecular, O2, que penetra y se disuelve en el agua. El oxígeno, en la atmósfera, está presente en una proporción del 20% y penetra en el agua por fenómenos de osmosis, esto es, por la diferencia de presiones entre la atmósfera y el agua. En condiciones normales, este oxígeno no dejará de penetrar hasta que se igualen ambas presiones. Esto quiere decir que si la concentración de oxígeno disuelto en el agua disminuye, por la respiración de los peces, por ejemplo, tiende a ser repuesta inmediatamente mediante dicho fenómeno físico. Dicho así, parecería que el oxígeno en el acuario no es ningún problema, pero no es así. Primero, el oxígeno de la atmósfera solo penetra en el agua 3 o 4 centímetros superficiales. Y segundo, la demanda de los peces, bacterias aeróbicas, plantas y otros organismos hacen que en un acuario estanco siempre hay una carencia de oxígeno. Así surge la necesidad de airear el agua en el acuario y con ello los llamados compresores, vibradores o aireadores. Estos aparatos insuflan aire atmosférico dentro del agua produciendo un burbujeo constante y regulable. En realidad, los aireadores no oxigenan el agua por sí mismos. Me explico. Las burbujas de aire que expele el aireador en el agua contienen oxígeno, pero este no se disuelve en el agua directamente. Sencillamente está en contacto con la masa líquida un tiempo realmente ínfimo, de solo 1 a 2 segundos, hasta que llega a la superficie y escapa a la atmósfera. Su acción oxigenadora se basa en la agitación que produce el agua. Esta agitación provoca un movimiento circular y rotatorio del agua, poniendo toda la masa líquida en contacto con el aire atmosférico, y será allí, en la propia superficie, donde penetrará el oxígeno. Si el agua se mantuviese totalmente estanca, sin movimiento alguno, solo habría oxígeno en las 3-4 centímetros superficiales, como hemos dicho, y este sería insuficiente para abastecer las necesidades del acuario. La misma función oxigenadora haría una bomba de agua que, sin desprender burbujas de aire, provocará este mismo movimiento de agua. En general, se ha exagerado mucho la función oxigenadora de las plantas. Se calcula que solo 30 al 50% de los gases que expulsan es oxígeno, y se ha visto que solo el 1% del oxígeno producido es difundido al agua. La concentración de saturación de oxígeno disuelto en agua, que se mide en miligramos litro, varía mucho según la temperatura. Cuanto más baja sea esta, mayor es la concentración de oxígeno. Según esto, podría pensarse que la oxigenación en los acuarios de agua caliente debe ser mucho mayor. Esto no es verdad, pues los peces tropicales están adaptados perfectamente a las bajas concentraciones de oxígeno, de O2. De hecho, es mucho más frecuente ver a los caráceos de agua fría boqueando en la superficie cuando se ha recalentado, por ejemplo en verano, pues sus necesidades son mucho mayores. Se dice que la concentración ideal se encuentra en los 2 miligramos litro, menos del límite de saturación expuesto. Sin embargo, la medición del O2 en el acuario es una tarea complicada para principiantes y expertos, por lo que habrá que guiarse por el comportamiento de los peces. Es decir, si boquean en la superficie,
que siempre suele estar más oxigenada si su ritmo respiratorio es más rápido de lo normal, ¿vale? Podemos decir que a igual volumen de agua, un acuario estará más oxigenado o será más fácil de oxigenar, cuanto más bajo sea y cuanta más superficie líquida esté expuesta a la atmósfera. Por ello, los acuarios altos y las peceras de bola suelen ser muy propensas a la falta de oxígeno. Por la misma razón, las bolsas en donde nos venden los peces contienen muy poca altura de agua, pues así no se producen capas sin oxigenar y se ofrece más superficie en contacto con el aire. Evidentemente, cuando los gastos de oxígeno de O2 de nuestro acuario superan la capacidad de disolución de este gas en el agua, se produce la catástrofe. Los peces se asfixian y boquean en superficie, y las bacterias aeróbicas se mueren, dando paso a las anaeróbicas que producen gases tóxicos. Esto ocurre básicamente cuando no se respeta la cantidad de peces aconsejables en el acuario, es decir, la superpoblación. Esta situación puede verse incrementada por la falta de plantas o por una escasa iluminación, pues estas no realizarían la fotosíntesis. Por el contrario, en los acuarios holandeses, en donde existe una exuberancia vegetal, muy poco movimiento acuático y ninguno o muy pocos peces, además de una iluminación intensa, la situación es muy diferente. Se produce una sobresaturación de oxígeno, el cual tiene dificultades para desprenderse del agua por su escaso movimiento, lo que hace necesario el uso de un difusor de CO2. Pero esto seguramente será tema para otro vídeo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte los siguientes y dale clic en la campanilla para que YouTube te avise del próximo vídeo. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. En este vídeo te voy a hablar de cómo sifonar y hacer un cambio de agua en un acuario. ¿Quieres saber cómo sifonar y hacer un cambio de agua en tu acuario para tener una buena calidad de agua y evitar que se te mueran los peces? Pues este es tu vídeo. Antes de empezar, suscríbete para no perderte ningún vídeo y dale clic a la campanilla. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. Bueno, pues empezamos. Los cambios de agua en un acuario. El cambio de agua debe ser atemperado, es decir, la temperatura que tenga el agua a la hora de echarla al acuario debe oscilar como mucho en 2 o 3 grados. De lo contrario, el agua puede sufrir una variación brusca de temperatura y, dependiendo de la cantidad cambiada, puede hacer enfermar gravemente a tus peces e incluso causarles la muerte. Debe ser sin cloro o cualquier otra sustancia tóxica, por lo que deberás poner especial atención al recipiente que utilizas y la posibilidad de que caiga algún contaminante, tal como lejía, jabón. Entonces, compra un recipiente nuevo, ya sea un cubo, un balde, un bidón, etc., que no haya contenido ningún producto químico. Para hacer un cambio de agua, el cloro tiene que ser eliminado previamente antes de echar el agua al acuario. Es válido echar anticloros o dejar reposar el agua 24 o 48 horas con aireador. El cloro se evapora rápido, la cloramina no. En caso de tener cloramina, debes utilizar un producto específico que neutralice la cloramina. Nunca cambiar todo el agua, como máximo un tercio cada 24 horas. Solo en situaciones de emergencia haremos un cambio del 100% y de forma gradual para tratar de aclimatar a los peces. Un cambio excesivo influirá negativamente en los peces. No obstante, en algunas situaciones graves en las que un tóxico ha entrado al acuario, es necesario hacer un cambio de agua prácticamente en su totalidad. Los cambios de agua en un acuario tienen las siguientes funciones principales: reducir contaminación debido a los desechos que se van acumulando, hacer frente a las enfermedades de los peces y proporcionar nutrientes a las plantas. En resumen, tenemos que tratar de imitar a la naturaleza lo mejor posible. En el caso de los peces, en su estado natural, es decir, los lagos, ríos y mares, existe en estos un continuo aporte, evaporación y filtración del agua de forma natural mediante lluvia y afluentes. En nuestro caso, también hay evaporación, pero no hay aporte de agua, salvo que la hagamos nosotros. Por otro lado, la cantidad de vegetación en un acuario no es suficiente para utilizar todos los desechos. Desechos igual a abono para plantas.
que se genera en un acuario, como ocurre en la naturaleza, por lo que tenemos que ser nosotros los que sustituyamos el agua contaminada por agua nueva del grifo, sin cloro, por supuesto. En la naturaleza no hay cloro y es tóxico para los peces. Es importante distinguir que una cosa es renovar el agua evaporada y otra cosa es cambiar el agua. La renovación del agua evaporada no cuenta como un cambio de agua. Los cambios de agua se deben hacer semanalmente del 10 al 30% del total del volumen del agua contenida en el acuario. Es decir, si tu acuario es de 100 litros, cambiamos semanalmente un 10%, es decir, 10 litros, como mínimo. Podemos optar por cambiar de vez en cuando un 20% y si tenemos problemas con las algas o alguna enfermedad o exceso de materia orgánica, un 30%. En acuarios con exceso de peces, casi que hará falta cambiar semanalmente del orden del 30%, incluso más. Para hacer cambios superiores hay que tener en cuenta que la temperatura y el pH, para no producir una variación brusca de temperatura o de pH, si aparecen algas es extremadamente útil hacer cambios de agua. Los sifonados en el acuario. Un sifonador es un producto de venta en tiendas de acuariofilia, que está compuesto por una campana de plástico y un tubo de plástico, como podéis observar en las fotos. Sirve para realizar cambios de agua, además de para extraer desechos acumulados en el fondo del acuario. Su funcionamiento es por gravedad, es decir, introducimos la campana en el acuario y recogemos agua con ella. Dejamos caer el agua hasta que llegue al otro extremo, en cuyo momento tapamos con el dedo el tubo. Con el dedo tapando el tubo, introducimos de nuevo la campana para llenar tanto el cubo como la campana de agua. Una vez que esté lleno de agua, con la campana introducida en el acuario, deberemos de crear una diferencia de alturas para que el agua fluya, de tal manera que el extremo tapado con el dedo puede por debajo del nivel del agua del acuario, o sea, quede por debajo del nivel del agua del acuario. En ese momento es cuando podemos soltar el dedo y el agua fluirá hacia el cubo que previamente hemos colocado. Más te vale que sea así, porque si no, se te va a mojar todo el suelo. Y ahora, aprovecho para daros unas nociones básicas sobre acuarios. El acuario, cuanto más grande mejor, siendo recomendable al menos 100 litros para empezar. Mayor cantidad de agua significa mayor facilidad en los cuidados. El ciclado del acuario, antes de meter peces, hay que esperar al menos un mes a que se cicle el acuario, es decir, aparezcan una serie de bacterias que sean capaces de transformar el amoníaco, NH3, a nitritos, NO2, y por último a nitratos, NO3. Si no, corres riesgos de muertes. Las plantas naturales se pueden meter durante este ciclo. Tras la fase de ciclado, se meterán los peces de pocos en pocos y dejando espacio de unos 4 a 5 días o más para dar tiempo a las bacterias a reproducirse. El ciclado termina con el amoníaco y los nitritos a cero y nitratos en cantidades razonables. El amoníaco, los nitritos y nitratos, el NH3 o amoníaco, los pulsan los peces a través de la orina y de las branquias. Las bacterias del filtro y del lecho o sustrato los transforman en NO2 y por último otras bacterias en NO3. El NH3 y NO2 deben estar a cero siempre, si no corres riesgo de muerte de peces. El NO3 es un valor no muy superior a 10, 20 ya se considera agua contaminada y se reducen con los cambios de agua y plantas. Hay productos que neutralizan el NH3, que es el más peligroso incluso a concentraciones bajas. Las plantas consumen amonio y amoníaco, nitratos, minerales y CO2, entre otros, siendo necesario un aporte de abono tanto de sustrato como líquido. Hay muchas opciones, indispensables para el correcto funcionamiento biológico. Combaten las algas comiéndose su alimento, hacen bonito y dan cobijo y alimento a los peces. Un acuario bien plantado, además, proporciona oxígeno y te evita sifoneos del sustrato, al menos no tantos. Especialmente recomendable son las de crecimiento rápido. La iluminación. La regla normal dice como mínimo 0,5 vatios por cada litro de agua. Las plantas necesitan de una duración diaria de alumbrado de entre 12 a 14 horas. El sifonado consiste en extraer
como hemos explicado, mediante succión parte de la suciedad acumulada en el sustrato para ayudar al filtro biológico mediante un tubo y un tubo campana. Nunca hacer más del 50% del sustrato, de hacerlo de mes en mes o cada 2 meses. El sifonado evita zonas con falta de oxígeno en el sustrato, lo cual puede dar lugar a bacterias que produzcan nitrógeno, metano, muy perjudicial para los peces. Con plantas no es necesario y de hacerlo solo superficialmente. El cambio de agua debe ser atemperado, es decir, la temperatura que tenga el agua a la hora de echarla al acuario debe oscilar como mucho 2 o 3 grados. Si fuese más, podría descomponerse el oxígeno del agua en muchísimas burbujitas, que además de dejar el agua sin oxígeno, puedes causarle graves problemas a los peces, pudiendo hasta morir. Además, las variaciones bruscas de temperatura no son nada buenas. Deben ser sin cloro o cualquier otra sustancia tóxica. Es válido echar anticloros o dejar reposar el agua 24 o 48 horas. El cloro se evapora rápido, la cloramina no. Nunca dejar todo el agua como máximo, nunca cambiar todo el agua como máximo 1/3 cada 24 horas. Y en situaciones de emergencia hasta el 50%, y de forma gradual para no modificar repentinamente las condiciones del agua. Un cambio excesivo influirá negativamente en los peces, pudiéndoles producir un shock. La comida debe ser mínima, lo que se coman en menos de 1 minuto, 2 veces al día máximo. Se cuenta también la comida para los de fondo, ya que los demás suelen comer también. La comida se debe hidratar dejándola reposar en agua unos minutos. Escamas, gránulos. Variar la comida, aparte de la tienda, usar también guisantes hervidos, lechuga hervida, espinacas hervidas y papillas especiales cuyas recetas podréis encontrar en el foro de Portalvez. El exceso de comida es muy perjudicial. Los restos se pudren y son fuente de enfermedades y picos de amoníaco y nitritos, entre otros. Los peces no digieren bien demasiada comida y la excretan sin digerir, llegando a pudrirse ocasionalmente y ocasionar los problemas descritos. El material filtrante del filtro. Existen fundamentalmente 2, el biológico y el mecánico. El primero, donde se alojan las bacterias, y el segundo, el que frena y sujeta a los desechos más grandes. Hay filtrados químicos, por ejemplo, carbón activo, que filtra sustancias químicas como restos de medicamento, metales pesados, sustancias orgánicas. La masa filtrante biológica del filtro debe estar acorde al número de peces que tengas, detectable si hay amoníaco y o nitritos, y estás fuera del ciclado. En ese caso, la masa biológica no será suficiente. Siempre se debe lavar el agua del acuario previamente succionada. Siempre se debe lavar en agua de acuario previamente succionada. Nunca con agua del grifo debido al cloro. Tampoco lavar en exceso ni estrujar las esponjas o materiales que se puedan estrujar, pues te cargas a las bacterias. El material filtrante biológico nunca se debe cambiar todo a la vez. Si es necesario, se cambiará gradualmente. Primero una mitad y transcurrido un mes, la otra mitad. El filtro. El filtro debe ser capaz de filtrar al menos 3 o 4 veces todo el volumen del acuario en 1 hora. Es donde va alojada la masa filtrante biológica y la mecánica. Fundamentalmente hay externos e internos. Altamente recomendables son los externos. Deben estar funcionando las 24 horas del día, si no, corremos el riesgo de que mueran las bacterias beneficiosas del filtro. No obstante, si permanece con agua es posible tener el filtro apagado sin problemas durante las tareas de mantenimiento. El agua. Hay 2 tipos de aguas, blandas y ácidas. Ácidas, pH menor que 7, y duras y alcalinas, pH mayor que 7. Cada especie de pez necesita una norma general, por norma general, uno de estos 2 tipos de aguas, aunque también puede sobrevivir perfectamente en aguas neutras, es decir, pH igual a 7. Deberás informarte del tipo de agua que necesita cada uno de tus peces y no mezclar. La del grifo contiene cloro o cloramina. Lo normal es cloro, que se evapora dejando reposar el agua 24 o 48 horas con movimiento del agua, o con anticloros. Si es cloramina, se hace necesario tener algún producto especializado para neutralizarla. La temperatura ideal para peces de agua caliente es de 26 a 28 grados, para agua fría 18 a 22.
El agua fría contiene más oxígeno que el agua caliente. Los peces de agua fría, por tanto, necesitan mucho más oxígeno, necesitando, por tanto, un oxigenador o aireador. Los de caliente, un ligero movimiento de la superficie y cantidad de plantas canosas debería de ser suficiente y, en su defecto, un aireador. Sustancias tóxicas. No limpiar nunca el acuario con jabón u otros productos de limpieza. Desinfectar siempre lo que vayáis a meter al acuario, ya sea con agua clorada, en el caso de las plantas, o hirviendo los adornos. Alejar de fuentes de contaminación, como vaporizadores de perfume u otros. No meter sustancias metálicas en el acuario. No meter piedras u otros objetos que no sean exclusivamente para acuarios. Eligiendo peces. Se elige en base al tipo de agua que necesitan y a su agresividad, también por el nivel de dificultad de sus cuidados. No tiene sentido meter a peces que tengan distintas necesidades de aguas o a peces agresivos con pacíficos. Tampoco tiene sentido mezclar peces de agua fría con los de caliente. Arriesgas a muertes y enfermedades. Número de peces. La norma básica es un centímetro de pez pacífico adulto por cada litro de agua y 1 centímetro de pez agresivo o territorial adulto por cada 2 litros de agua. En este último caso, abundantes escondites con plantas o cuevas. Sobre todo, hay que tener en cuenta el tamaño final, cuando crecen y son adultos. La temperatura. La temperatura es ideal para peces de agua caliente de 26 a 28, para agua fría 18 a 22. Si la temperatura sube mucho más que las máximas, unos 3 grados por encima, será necesario bajarla. Abrir la tapa del acuario y ventiladores sería una buena solución. Productos. Es sumamente importante tener ciertos productos de medida precisos, como test de amoníaco, nitritos, pH y nitratos. Además de neutralizadores de cloro, si es necesario. Pide en tu tienda un test de nitritos, otro de amoníaco y otro de pH que sean precisos. Los nitratos los puedes mantener a raya con cambios de agua semanales del 10 al 20% del volumen total del acuario o según necesidad. Elementos traza. Fundamentalmente son los minerales y las vitaminas presentes en el agua. Estos son aprovechados por las plantas para absorber otros nutrientes indeseables, como por ejemplo nitratos. Por otro lado, nuestra agua del grifo no contiene otros elementos importantes como el yodo o determinadas vitaminas que los peces necesitan. Hay productos que contienen estas sustancias, abono líquido y de sustrato para las plantas, y yodo y vitaminas exclusivamente para peces, junto con una buena alimentación sería lo ideal. Precauciones. No sacar el calentador del agua sin haberlo apagado y esperar a que se enfríe, si no, se rompe. El termómetro debe ser especial para acuarios, manejarlo con precaución, pues se rompe con facilidad. Evitar meter manos con heridas en el acuario por el peligro de las infecciones y de hacerlo lavar y desinfectar bien tras la manipulación. No utilizar medicamento para prevenir, como por ejemplo verde de malaquita u otros, ya que puedes matar a las bacterias del filtro, aparte de otros riesgos. No es recomendable hacer caso al de la tienda, con respetos al máximo. Por lo general solo quieren vender. Salvo excepciones, intentarán meterte toda clase de pez y toda clase de productos, hecho que en el peor de los casos, acabará con tus peces. Infórmate mediante libros, manuales o en el foro de Portalpez. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte los siguientes y dale click a la campanilla para que YouTube te avise del próximo vídeo. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido. En este vídeo te voy a hablar de la filtración y los materiales filtrantes, el corazón del acuario. ¿Quieres aprender sobre filtración en tu acuario? Pues este es tu vídeo. Antes de empezar, suscríbete para no perderte ningún vídeo y dale click a la campanilla. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer Portalpez más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. El filtro tiene que filtrar todo el agua del acuario 4 veces cada hora como mínimo. Ejemplo, si tienes un acuario de 100 litros, tu filtro tiene que tener un caudal o bomba de al menos 400 litros a la hora. El material filtrante tiene que ser suficientemente poroso como para albergar la suficiente colonia de bacterias que haga frente a todos los desechos del acuario. Se recomienda como materiales filtrantes biológicos
Substrat Pro de Gen o Matrix de Seachen o Arlita o cualquier otro material filtrante muy poroso. Se pueden combinar sin ningún problema, por ejemplo, mitad de Substrat Pro y mitad de Matrix. No se recomienda carbón activo, ni canutillos cerámicos, ni esponja, ni biobolas de plástico como únicos materiales filtrantes. El carbón activo se utiliza como filtrante químico para medicamentos y no se recomienda para uso habitual. La esponja y canutillos cerámicos se recomiendan como filtrantes mecánicos más biológicos. Y las biobolas, en general, cualquier material que viene con acuarios recién comprados, no suelen ser suficientes biológicamente hablando. El filtro, por sí solo, debe ser capaz de mover toda la superficie del agua del acuario, para que el acuario quede oxigenado. El filtro debe desplazar las capas más altas de la superficie en todas direcciones del acuario, para que todo el agua quede bien oxigenada. Consiguiendo unos buenos materiales filtrantes, conseguiréis reducir las enfermedades en gran medida. Si además hacemos cambios de agua y sifonados en condiciones y lo combinamos con una buena alimentación de los inquilinos sin excesos, estarás cerca de conseguir el equilibrio. Insisto en la importancia del material filtrante biológico. Un material filtrante muy poroso, como por ejemplo Substrat Pro de Gen o Matrix de Seachen o Arlita o algún otro similar que sea muy poroso. Este es el verdadero secreto, el corazón de un acuario. Además, la disposición debería ser algo similar a esto. Entrada de agua del filtro, canutillos cerámicos, esponja azul de poro grueso, material filtrante muy poroso, esponja poro fino, perlón y salida del agua. Así no solo vamos a filtrar el agua de sustancias más grandes, sino que además ayudaremos a la colonia bacteriana a que se asiente en los materiales porosos. Pero claro, según sea tu filtro, igual a ti no te cabe todo eso. Yo, por ejemplo, tenía un filtro más pequeño y solo puse la esponja y el material filtrante muy poroso. Se trataba de un acuario de cría de escalares de 60 litros, con muchos escalarcitos, mucha comida y literalmente montones de mierda. El secreto, un buen material filtrante muy poroso. La idea es que el agua fluya perfectamente. Para ello, el material más gordo hay que ponerlo primero para que los restos más grandes queden atrapados ahí y el agua pase correctamente. Con esta finalidad, cumple muy bien los canutillos. La esponja poro grueso atrapa restos menos grandes y deja pasar el agua que pasa por el material muy poroso, donde se produce la filtración biológica. Y por último, otra barrera mecánica con la esponja de poro fino para pedazos más pequeños y el perlón, que ya filtra mecánicamente las impurezas resultantes, quedando un agua pura y cristalina, dentro de lo que cabe, claro. El filtro. Fundamentalmente hay dos tipos, interno, dentro del acuario, y externo, fuera del acuario. Aunque hay otros filtros y distintas variaciones, solo me voy a meter con los más comunes, y ni qué decir tiene que un filtro interno se debe cambiar cuando sea posible por un externo, por una razón bien sencilla. Es engorroso y ocupa espacio dentro del acuario, además de ser poco eficiente en la mayoría de los casos. El orden de las cargas serían las siguientes. En primer lugar, se debe colocar una primera barrera de choque que fije los desperdicios más grandes y evite que la parte biológica se sature y, por tanto, pueda obturarse el filtro. Podemos optar por los canutillos cerámicos grandes no porosos o cualquier otro material grande que no vayamos a utilizarlo como biológico, ya que si, de lo contrario, las bacterias heterótrofas que se encargan de descomponer los desechos compiten por el oxígeno con las bacterias del filtro, pudiendo matarlas. En segundo lugar, podemos ayudarnos de una esponja de poro grande que ayuda a atrapar los desperdicios grandes y a su vez nos permita separar las cargas. Muchos filtros del mercado disponen de cestas interiores independientes para cada tipo de carga. Otros, en cambio, disponen de una única cestilla y un buen sistema de separación. Es la utilización de esponjas. En tercer lugar, se asienta la parte biológica del filtro, generalmente sobre material muy poroso. Esta parte es la piedra angular de estos filtros y normalmente la más grande. En último lugar, se coloca el perlón, que hará una filtración mecánica de las partículas más pequeñas que hubieran quedado sin eliminar.
En esta parte podemos colocar las cargas auxiliares o denominadas químicas, pero solamente cuando sean necesarias y no de manera continua, como puede ser el carbón activo. Tipos de filtración. Estaría entonces, como hemos comentado, la filtración mecánica. Con la filtración mecánica retenemos las partículas sólidas y desperdicios que ensucian el agua. Simplemente actúan como un colador. Materiales más comunes suelen ser el perlón, las esponjas, las gravas y cerámicas de diferentes tamaños. Luego estaría la filtración mecánica. Mediante diversos materiales filtrantes realizaremos una fijación selectiva de determinadas sustancias de acuerdo con nuestras necesidades. Este filtrado es optativo. Tipos de filtrantes químicos podrían ser el carbón activo, que en general su uso deja el agua más transparente y cristalina al absorber los colorantes, sustancias químicas y metales pesados. Absorbe también los ácidos, por lo que puede aumentar el pH. Retiene restos de medicamentos y metales pesados. Absorbe otras sustancias útiles como hormonas, vitaminas, abonos para las plantas. Su efecto solo dura 15 a 20 días. Una vez saturado ya no tiene ningún efecto y hay que renovarlo. Algunos tipos añaden fosfatos al agua, provocando problemas de algas. Solo se recomienda su uso en el caso ya mencionado de limpieza tras el uso de medicamentos. La turba no es recomendable usarla en el filtro. Acidifica el agua y reduce la dureza de carbonatos. Aporta elementos traza y taninos. La turba y el carbón activo son antagónicos. No meterlos a la vez en el filtro porque se anularán mutuamente. Da un ligero color Coca-Cola al agua del acuario. A algunos no les gusta porque prefieren el agua totalmente transparente. Otros lo prefieren porque da un ambiente más realista de agua amazónica. Recomendado para acuarios amazónicos que requieren agua ligeramente más blanda y más ácida de lo habitual. Y luego estaría la filtración biológica. ¿Qué es la filtración biológica, ¿no? ¿Qué es el filtro biológico? Bueno, pues la filtración biológica en nuestro acuario es esencial y es la que llevan a cabo las bacterias. La mortalidad masiva de peces que suelen sufrir los principiantes suele deberse a que no han dado tiempo a que se desarrolle la población de bacterias que constituyen este tipo de filtración, o que no tienen materiales filtrantes biológicos adecuados al número de peces y, en definitiva, la carga biológica total del acuario. ¿Dónde se encuentra el filtro biológico? En casi todas las superficies. Las colonias de bacterias forrarán todas las superficies que encuentren. Es decir, no solo están en los materiales filtrantes del filtro, ¿vale? El problema es que estas necesitan algo de oxígeno para vivir, por lo que no saldrán amontonadas unas sobre otras, sino formando capas en los lugares por los que pase una corriente de agua. Para ello hay que procurarles mucha superficie para que podamos tener más bacterias en menos espacio. Materiales más comunes que se utilizan para este efecto es los cilindros porosos y otros materiales como el Siporas y Biopur de cera o Substrat Pro de Hein. Además, en el filtro las bacterias se fijan también al sustrato, a la decoración e incluso en las plantas, por lo que si tenemos que montar un acuario nuevo es conveniente ponerle parte de estos componentes viejos cargados de bacterias para conseguir que se cicle antes, que se madure antes el acuario. Esponja. Existen de diferentes grosores y calidades. Cilindros cerámicos porosos o canutillos cerámicos para asentamiento de bacterias. Substrat Pro de Hein, biobolas, zeolita, sustrato muy poroso para el asentamiento de bacterias. Mantiene el agua clara gracias a un equilibrio biológico completo. Y matriz de Seachen. Estos son algunos materiales filtrantes diferentes, ¿vale? Recomiendo matriz de Seachen por ser un material filtrante biológico de alto rendimiento, nitrificante y desnitrificante. Es decir, que quita amoníaco, nitritos y nitratos. No hay que cambiarlo, dura para siempre y su bajo precio, pero bueno, supongo que será el que tengas en tu tienda. El carbón activo se usa de forma puntual para quitar restos de químicos varios, pero en teoría no sirve como filtrante biológico permanente debido a su aplicación concreta. El matriz de Seachen es una masa filtrante de alta porosidad diseñado para conseguir una excelente filtración biológica, eliminando de una forma simple amoníaco, nitrito y nitratos.
uso en acuarios de agua dulce y marinos, ¿vale? La dosis recomendada es de 1 o 2 litros por cada 400 litros de agua. Cada litro de Matrix aporta una superficie de 16 metros cuadrados que equivalen a 48 litros de filtración de bolas plásticas. Y no hay que cambiarlo. Entonces, esta masa filtrante está especialmente diseñada para filtros seco y húmedos. El Substrat Pro de Gein es la ventaja decisiva del sustrato biológico de Gein, ¿vale? Es el sistema del poro de la superficie adhesiva que se adapta perfectamente al tamaño de bacterias para garantizar el desarrollo rápido e intenso de los cultivos. Tiene una enorme área de colonización de unos 450 metros por cada litro y es un medio altamente eficaz de filtración que consiste en cristal sintetizado de forma esférica para asegurar un flujo óptimo del agua. Los sustratos comerciales de alto rendimiento que propongo también son de alto precio, relativamente. No dejan de ser arlita pura y dura, es decir, un saco de arlita de 50 litros en un almacén de construcción cuesta apenas 6 euros. Y una buena cantidad en una tienda de jardinería también es bastante más barato que los materiales filtrantes biológicos comerciales. Lo de la arlita, aunque se suele usar como nombre genérico, es una marca comercial. El nombre genérico propiamente dicho es arcilla expandida, Expanded Clay. En algún sitio de construcción te darán un saco de 50 litros y tienes para toda una vida. No es precisamente una bolsita como las que compras de manera comercial. En un vivero, las bolsas son más pequeñas. En la construcción posiblemente tengan arlitas de varios calibres. Coge el más parecido a las bolitas de Substrat Pro de Gein, que pueden tener unos 10 milímetros de diámetro. Lo que tienes que hacer es enjuagarlas bien con agua de grifo para eliminar el polvo de arcilla que llevan hasta que dejen de manchar el agua donde las lavas, y también las puedes servir como medida de desinfección. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte los siguientes y dale click a la campanilla para que YouTube te avise del próximo vídeo. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. En este vídeo te voy a hablar de limpieza y mantenimiento de filtros externos en acuarios de agua dulce. ¿Quieres aprender a limpiar y mantener tu filtro externo? Pues este es tu vídeo. Antes de empezar, suscríbete para no perderte ningún vídeo y dale click a la campanilla. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. El filtro es una de las partes más importantes de nuestros acuarios. Sin ellos no podríamos mantener el agua en condiciones óptimas para la vida de nuestros inquilinos, ya sean peces, moluscos, crustáceos, plantas. Cuando recibimos o montamos el filtro, todavía no tenemos presente que en algún momento deberemos hacerle un mantenimiento, ya que funciona con normalidad, nos mueve y limpia de tóxicos el agua que recircula por todo nuestro acuario. Si nos hemos molestado en averiguar qué compone el material filtrante que aloja e incluso modificar la composición de los mismos, tendremos presente los diferentes tipos de materiales filtrantes, sus diferentes usos y aplicaciones. Primero, materiales filtrantes. En todos los filtros nos encontramos con materiales filtrantes parecidos. Un breve repaso, enumeración y características. 1.1. Filtración mecánica mediante perlón, esponjas, materiales cerámico no poroso. Retiene los materiales en suspensión en el agua que circula a través de ellos. Terminan por saturarse e impiden la normal circulación del agua por todas las etapas del filtro. En el caso del perlón, habrá que proceder a sustituirlo. En el caso de las esponjas y cerámicas, aclararlos con agua del propio acuario. 1.2. Filtración biológica, mediante canutillos, arlita, Substrat Pro de Gein, Siporax de cera. A través de estos materiales intentamos incrementar la superficie de materiales porosos para que se asiente la colonia bacteriana, que procederá a completar la conversión de elementos nitrogenados más tóxicos como el amoníaco y los nitritos en otros menos tóxicos, como los nitratos, que además son asimilables por las plantas.
1.3. Filtración química mediante carbón activo, resinas, turba. 1.3.1. Con la utilización esporádica del carbón activo lo que logramos es retener medicamentos, metales pesados para retirar olores y dejar el agua más cristalina. Hay que tener presente que su uso también retiene vitaminas, abonos, medicamentos que añadamos a la urna. Además, en el momento en que se sature, tiende a soltar lo retenido, causando un grave problema a los inquilinos de la urna. Principalmente, hay que usarlo para proceder a la retirada de medicamentos una vez terminado con el tratamiento. El uso de la resina se hace principalmente para retirar del agua nitratos y fosfatos, por lo que es aconsejable el uso para la lucha contra las algas. Por citar un ejemplo, en JBL Clearmec Plus. El uso de turba. Con ella procederemos a modificar el pH del acuario ya que bajará y acidificará el agua. Aporta taninos al agua por lo que dará un color ambarino a la misma. Viene muy bien para proceder a bajar el pH y conseguir las condiciones idóneas para algunos de los inquilinos de nuestras urnas. La estructura de materiales filtrantes en nuestras urnas suele consistir en una mezcla de filtración mecánica y biológica y, en casos particulares y esporádicos, la química. El orden de los materiales desde la entrada del agua del filtro hasta la salida sería canutillos, filtración biológica, esponja fina o perlón. 2. Mantenimiento y limpieza del filtro y conductos externos. Pasado un tiempo deberemos realizar un mantenimiento del filtro. Hay que tener presente que el filtro no solo lo compone el aparato en cuestión, sino también, en algunos casos, mangueras, codos, flautas, difusores y, en definitiva, todo conducto externo que canaliza el agua desde o hasta la urna. Por lo que en un primer momento trataremos de la limpieza del filtro y después de los conductos exteriores. Limpieza del filtro. A través de la siguiente secuencia de fotos intentaré mostrar cómo llevar a cabo una limpieza del filtro, sin que se vean afectadas en demasía las bacterias asentadas en los materiales filtrantes. Los materiales filtrantes llegan a un momento en que se saturan de desechos y requieren de un mantenimiento, aclarado, restitución y limpieza de los mismos. Normalmente la limpieza del filtro se debería hacer por lo menos 2 veces al año, pero claro, dependerá del tipo del filtro, de la cantidad de inquilinos que mantengamos en la urna y de las rutinas de cambio de agua que hayamos seguido. Una buena opción para controlar cuándo le va tocando un mantenimiento es realizar test de nitratos antes y después de cada cambio de agua, y de esta manera controlar si se recupera en horas o días esos valores que teníamos antes del cambio del agua. Filtro externo. La muestra fotográfica es un JBL Crystal Profi 1500, pero puede servir para casi todos los filtros externos, ya que suelen venir con el sistema de cestas. Importante, primero, desconectar el filtro, soltar la cabeza distribuidora y sacar el filtro del habitáculo donde lo tenemos alojado. Segundo, abrir el filtro y llenar un cubo con agua del acuario. Tercero, sacar todas las cestas y vaciar el líquido, ese caldo de desechos, que queda en el recipiente del filtro. Con esto retiraremos aproximadamente el 90% de las guarrerías. En un acuario bien ciclado y plantado tiene una colonia muy importante de bacterias en el sustrato. Tampoco hay que dejar las cestas y el material filtrante impoluto, ya que eliminaríamos demasiada carga bacteriana. 4. Aclarar los canutillos. Para proceder a situarlos en su lugar, recordar que aunque parezca una manguera de agua, es agua de la propia urna. 5. Aclarar el resto de cestas de las guarrerías más gordotas que pueden quedar incrustadas e ir colocándolas en su lugar. Si os habéis fijado, en esta ocasión he cambiado uno de los materiales filtrantes y he puesto una bolsa de Substrat Pro de Heim con la intención de multiplicar el material poroso para que se asienten las bacterias y se ha mantenido la esponja sin aclarar en demasía. 6. Limpiar las esponjas de la última cesta, ya que son las que más se saturan al ser de poro grande en la bajada y de poro muy fino en la salida. En otros casos está el perlona en lugar de la esponja fina y que deberemos sustituir si está saturado. 7. Después de tener todas las cestas colocadas en su lugar, rellenar con agua del propio acuario. 8. Volver a colocar, conectar la cabeza distribuidora y cebar si fuera necesario, ya que si lo hemos hecho bien no debería de faltar agua en el circuito y el filtro que previamente hemos rellenado con agua de la urna.
9. Rellenar el agua que hemos usado en la urna con agua de osmosis o de la red previamente declorada y de esta manera se mezcla bien con la que ya está en la urna antes de llegar al filtro. Filtro interno. A modo de ejemplo, la limpieza de un eje interior, como normalmente pasa a los filtros interiores, tienden a saturarse las esponjas y ven reducido su caudal, por lo que hay que proceder a aclarar al aclarado del material filtrante. Se saca la carcasa del filtro y se aclara la esponja en el agua de la urna que previamente hemos sacado a un cubo. Una vez retiradas las guarrerías más gordotas, se vuelven a montar y a funcionar. En este caso saqué el filtro completo para limpiarlo exteriormente también, aunque normalmente se puede sacar solo el material filtrante. La esponja de la foto aparece muy marrón. Es el resultado de la cantidad de taninos que ha absorbido de unos troncos que están en la urna. En ocasiones, la esponja en los filtros internos es un material filtrante escaso y sería conveniente introducir otros materiales que cumplan mejor con la función de la filtración biológica, materiales porosos enumerados anteriormente. Segundo, limpieza de los conductos externos. Tan importante como mantener el filtro en buen estado es el mantener las mangueras, flautas, codos, difusores y sifones libres de guarrerías, que tienden a agarrarse a las paredes de estos conductos. Debe ser una rutina más frecuente que la limpieza del filtro, más o menos cada 2-3 meses. Los pasos en cuanto al filtro son los mismos: pararlo y desconectar la cabeza distribuidora. Tras esto se desmontan las mangueras, flautas, sifones. Con la ayuda de una guía y unas escobillas cilíndricas de varios diámetros procederemos a pasarlo por el interior de los conductos, mangueras, flautas, codos, para retirar todo aquello adherido a las paredes de los mismos. Una vez que tenemos todo limpio y aclarado, procederemos a montarlo de nuevo y a cebar el filtro con el sistema de autocebado que según el modelo tenga. Lubricación de engranajes y gomas. Si queremos mantener en buenas condiciones las juntas de goma, engranajes, llaves de paso y otros mecanismos móviles del filtro, es interesante aprovechar el momento del mantenimiento del mismo para verificar cómo se encuentran y si es necesario aplicar lubricante a cada uno de ellos. La junta tórica tiende a resecarse con el tiempo, pudiendo llegar a cuartearse y con ello generarnos algún tipo de problema con la estanquidad del filtro. Por ello conviene aplicar en cada mantenimiento una dosis, ya sea de algún aerosol o base de siliconas o vaselinas de uso médico o cosmético, libres de aditivos. Las llaves de paso con el tiempo pueden, además de acumular suciedad que esta impida el correcto funcionamiento del mecanismo de cierre, haciendo que girar la llave sea forzado, pudiendo provocar la rotura de la misma. Se limpia bien el paso, la propia bola interna y, hecho esto, aplicar una dosis para que esté en perfectas condiciones de uso. Solo con abrir y cerrar repetidamente notaremos como el proceso es mucho más sencillo y no se agarrota. ¿Qué podemos usar? En el mercado podemos encontrar dos tipos de productos que pueden servirnos para este cometido. Por un lado, un aerosol de limpieza universal a base de siliconas, exento de hidrocarburos, clorofluorados, diluyentes y aceites, exento de sustancias contaminantes del medio ambiente, ya sea de alguna de las marcas de acuariofilia o de otras, siempre asegurándonos que no lleven en su formulación productos tóxicos para nuestros inquilinos. Por otro lado, vaselina de uso médico o cosmético, exento de perfumes y aditivos. Se trata de un derivado del petróleo muy refinado y no se disuelve en el agua, que vienen siendo usadas por las empresas de alimentación como lubricante de las máquinas que están en contacto con los alimentos. Problemas al arrancar y sugerencias. Una vez montado el filtro, nos podemos encontrar con algún problema o imprevisto, ya sea no poder cerrarlo, pequeñas fugas, ruidos, dificultad en cebarlo y alguna otra. Los problemas a la hora de cerrar y de la mano que forcemos el cierre suele ser causadas normalmente por encastrar mal las cestas donde alojamos los materiales filtrantes, ya sea por no encajarlas bien, ya por no presionar correctamente las asas de la cesta. En el modelo que nos ocupa, Cristal Profi de JBL, las asas deben quedar bien metidas dentro de la propia cesta. Esta ya tiene un tope hasta el que hay que llevarlas. Modelos como los de Egein Profesional, las propias asas se deslizan hacia abajo hasta donde la cesta nos permite, quedándose enrasadas con la propia cesta. En ambos supuestos, rellenar más de la cuenta las cestas dificultará llevar las asas a su posición.
En otras ocasiones es que hemos rellenado con demasiado material filtrante o este está demasiado apretado, por lo que nos impide cerrar en condiciones, forzando los cierres y a su vez forzando el rotor del propio filtro para poder mover el agua. No por poner más material filtrante en el mismo espacio va a filtrar mejor. Muchas veces es lo contrario, llegando a averiar el propio filtro. Las fugas suelen ser sorpresas desagradables cuando volvemos a colocar el filtro en su lugar. Lo cebamos y vemos que por la junta pierde agua, mucha o poca, pero pierde. Es aconsejable, además de cuidar lo comentado en el paso anterior, frecuentemente la causa de esa pérdida. Aprovechar cada mantenimiento del filtro para lubricar las juntas del filtro que nos queden a mano, principalmente la junta tórica, que se encuentra en la unión entre la tapa y el vaso del filtro. Conveniente aprovechar los mantenimientos para proceder al lubricado, como se comenta en el apartado anterior. Ruidos generados tras la limpieza del filtro. Normalmente son causados por la existencia de burbujas de aire dentro del circuito. Para estos modelos de JBL es cuestión de esperar a que el propio filtro las haya expulsado o termina por expulsar todas. Lo importante es llenarlo y después de cebarlo correctamente, lo que nos enlaza con el siguiente punto. Otras ocasiones puede estar causado por algún fallo en la zona del rotor, ya sea que las aspas de este se hayan deteriorado o tengamos algún material de tipo suciedad que lo esté forzando. Ya que estamos haciendo el mantenimiento del filtro, está bien echarle un vistazo a la zona del rotor y aprovechar para limpiar los conductos que encontramos en la tapa del filtro. Para cebarlo, si no hemos limpiado mangueras, será sencillo. Desenchufado el filtro, solo deberemos abrir el circuito de entrada del agua, esperar que se llene el vaso. Una vez hecho esto, enchufarlo y abrir la salida del agua del filtro. Cabe decir que esto es por efecto de la gravedad. Se va a hacer prácticamente automáticamente. Si hemos hecho una limpieza completa, tenemos la opción tradicional, absorber de la manguera de salida de agua del filtro para que baje agua desde el acuario y si el filtro carece de cebador, o tirar de este si lo tiene. Otra opción es usar una bomba de agua y dejamos el filtro desconectado y con la entrada de agua y salida abiertas. Sumergimos la bomba de agua, si fuese necesario, conectamos esta con una manguera hasta el sifón o toma de agua del filtro. Conectamos la bomba de agua y a esperar a que el agua salga por la flauta o sifón. Esperamos un rato con la recirculación del agua. Pasado este rato, cerramos el circuito de salida del agua, llave de paso de salida del filtro, desconectamos la bomba de agua, retiramos la manguera y ya está. Conectamos el filtro a la red y abrimos la llave de paso de salida del agua. El filtro estará cebado y sin burbujas oportunistas. Siempre que desmontamos y volvemos a montar el filtro, es muy importante vigilar el habitáculo donde está alojado para verificar que no hay ninguna pérdida de agua. Muchas veces parece que está bien cerrado y nos llevamos desagradables sorpresas. Notas importantes. Importante en la limpieza de los materiales filtrantes no usar agua de la red, ya que las bacterias nitrificantes son muy sensibles al cloro y de usar esta agua acabaríamos con ellas de manera rápida. Debemos de tener en cuenta, para no debilitar mucho a la colonia bacteriana asentada en los materiales filtrantes, realizar la limpieza más a fondo de una de las cestas o materiales de filtración cada vez, descontando siempre el que colocamos a la salida del agua, ya sea perlón, que hemos de sustituir cuando está saturado, o la esponja, como es este caso, para que no merme el caudal del filtro. Tras la limpieza del filtro, sería aconsejable dar de comer moderadamente a los inquilinos durante un par de días, al haber disminuido la colonia asentada en el filtro, y de esta manera le ayudamos a mantener la urna en perfecto estado. Como habréis visto en la limpieza de las mangueras, llevaba guantes de vinilo, más que nada porque tenía una herida en esa mano y no quería tener problemas con ella. Mientras que el día que limpiaba el filtro con todas esas guarrerías, no llevaba ninguna medida profiláctica. Mal hecho, por cierto, por mi parte. Con este artículo he pretendido mostrar lo más amenamente posible una manera de proceder a la limpieza y mantenimiento periódico de este aparato, normalmente silencioso, que tanto hace para que nuestros acuarios estén en perfecto estado. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte los siguientes y dale click a la campanilla para que YouTube te avise del próximo vídeo. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo.
Limpiar un acuario de agua dulce es esencial para mantener un ambiente saludable y seguro para los peces y las plantas que viven en él. Aunque puede parecer una tarea desalentadora, con los pasos adecuados y un poco de paciencia, cualquiera puede aprender a limpiar su acuario de manera efectiva. Lo primero que hay que hacer antes de comenzar a limpiar el acuario es asegurarse de tener todos los suministros necesarios a mano. Algunos de los elementos que se necesitan incluyen un sifón o aspirador de grava, un cepillo o esponja suave, un raspador de algas, un balde para el agua sucia, un condicionador de agua, un termómetro y un imán para limpiar el vidrio. El primer paso es apagar todos los dispositivos eléctricos del acuario, como el calentador y el filtro. Esto evita cualquier riesgo de electrocución durante el proceso de limpieza. El siguiente paso es eliminar aproximadamente el 25% del agua del acuario. Esto se hace usando el sifón o aspirador de grava. El sifón permite succionar el agua y la suciedad acumulada en la grava, al mismo tiempo que se asegura de no eliminar demasiadas bacterias beneficiosas para el ecosistema del acuario. Es importante tener cuidado al usar el sifón para no dañar las plantas o alterar la decoración del acuario. Después de vaciar parte del agua, es hora de limpiar los vidrios del acuario. Esto se puede hacer utilizando un raspador de algas o un imán para limpiar el vidrio. El raspador de algas es útil para eliminar el crecimiento no deseado de algas en el vidrio, mientras que el imán permite limpiar el vidrio sin mojarse las manos. Es importante tener cuidado al raspar para no rayar el vidrio. Una vez que los vidrios estén limpios, es hora de limpiar el filtro. El filtro es un componente crucial para mantener la calidad del agua en el acuario, por lo que es fundamental asegurarse de que esté funcionando correctamente. Esto implica limpiar el compartimento del filtro, cambiar o limpiar los medios filtrantes y asegurarse de que todas las partes estén en buen estado. Después de limpiar el filtro, es hora de limpiar la decoración y las plantas del acuario. Esto se puede hacer usando un cepillo o una esponja suave. Se debe tener cuidado al limpiar las plantas para no dañarlas, y es recomendable revisarlas de cerca para asegurarse de que no haya signos de enfermedad o parásitos. Una vez que todo esté limpio, es hora de rellenar el acuario con agua fresca. Es importante utilizar un condicionador de agua para eliminar cualquier cloro o cloramina presente en el agua de grifo, ya que estos productos químicos pueden ser perjudiciales para los peces. Además, se debe asegurar de que la temperatura del agua sea adecuada antes de volver a encender todos los dispositivos eléctricos. Después de rellenar el acuario, es importante esperar al menos 24 horas antes de reintroducir los peces. Durante este tiempo, se debe monitorear la calidad del agua utilizando un kit de prueba para garantizar que los niveles de amoníaco y nitrito sean seguros para los peces. En resumen, limpiar un acuario de agua dulce puede ser una tarea sencilla si se siguen los pasos adecuados. Al realizar un mantenimiento regular y seguir una rutina de limpieza, se puede asegurar un ambiente saludable y agradable para los peces y las plantas. Limpiar el filtro de un acuario de agua dulce puede ser una tarea clave para mantener un ambiente limpio y saludable para tus peces. El filtro es responsable de eliminar las impurezas y restos de comida del agua, por lo que su correcto funcionamiento es crucial. En primer lugar, es importante mencionar que existen diferentes tipos de filtros para acuarios de agua dulce, como filtros internos, externos y de mochila. Cada uno de ellos tiene sus propias características y métodos de limpieza, por lo que es vital leer y seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante. El primer paso para limpiar el filtro es apagar el equipo de la bomba para evitar accidentes. A continuación, se debe retirar el filtro del acuario, teniendo cuidado de no derramar agua en el proceso. Luego, se debe desarmar el filtro siguiendo las instrucciones del fabricante. Una vez que el filtro esté desarmado, se recomienda limpiar cada componente por separado. Algunos filtros tienen esponjas o almohadillas de filtración que pueden acumular residuos y obstruirse con el tiempo. Estas esponjas o almohadillas deben enjuagarse con agua del grifo para eliminar los residuos acumulados. Es importante recordar que el agua del grifo contiene cloro y otros productos químicos que pueden ser dañinos para los peces. Por lo tanto, se debe utilizar agua declorada o dejar que el agua del grifo repose durante al menos 24 horas antes de usarla para limpiar los componentes del filtro. Si el filtro tiene materiales filtrantes, como carbón activado o cerámica porosa, se recomienda reemplazarlos periódicamente.
Estos materiales pueden perder su eficacia con el tiempo y no filtrar adecuadamente el agua. Consulta las recomendaciones del fabricante para saber con qué frecuencia debes reemplazarlos. Una vez que todos los componentes del filtro estén limpios y en buen estado, se deben volver a ensamblar siguiendo las instrucciones del fabricante. Asegúrate de que todas las piezas estén colocadas correctamente antes de volver a instalar el filtro en el acuario. Antes de encender el filtro, se debe llenar el acuario con agua declorada en la cantidad adecuada. Esto es importante para evitar dañar el equipo de la bomba y permitir que el filtro funcione correctamente. Es recomendable encender el filtro y observar si hay algún problema o fuga antes de reintroducir los peces en el acuario. Además de la limpieza regular del filtro, es fundamental mantener una rutina de mantenimiento adecuada para el acuario. Esto incluye realizar cambios parciales de agua, limpiar el vidrio y el sustrato, y mantener un equilibrio adecuado de nutrientes en el agua. En resumen, limpiar el filtro de un acuario de agua dulce es esencial para mantener un ambiente limpio y saludable para los peces. Siguiendo las instrucciones del fabricante, se deben limpiar los componentes del filtro regularmente utilizando agua declorada. Reemplazar los materiales filtrantes según las indicaciones del fabricante también es crucial. Además, es importante tener en cuenta la rutina de mantenimiento general del acuario para garantizar un entorno óptimo para tus peces. Recuerda que tener un filtro limpio ayudará a mantener a tus peces felices y saludables. Limpiar el filtro externo de un acuario de agua dulce es una tarea esencial para mantener un ambiente saludable para los peces y otras criaturas acuáticas. El filtro externo es responsable de eliminar los desechos y mantener el agua limpia y cristalina. Antes de comenzar, es importante recordar que cada modelo de filtro puede tener instrucciones de limpieza específicas. Por lo tanto, siempre es útil consultar el manual del fabricante antes de realizar cualquier limpieza. Sin embargo, a continuación se proporcionan algunos pasos generales para limpiar un filtro externo. El primer paso es desconectar el filtro externo de la toma de corriente y desenchufar cualquier otra conexión que pueda tener, como las líneas de aire o la bomba de agua. Asegúrese de tener a mano un recipiente grande o un cubo para contener la suciedad y el agua sucia que se eliminará durante el proceso de limpieza. A continuación, retire los medios filtrantes del compartimento del filtro externo. Estos medios pueden incluir esponjas, carbón activado, cerámicas biológicas, entre otros. Es importante tener en cuenta que cada medio filtrante tiene una función específica y puede requerir un cuidado diferente. Algunos medios pueden necesitar ser reemplazados regularmente, mientras que otros solo requieren enjuague. Consulte las instrucciones del fabricante para obtener más información sobre el cuidado de los medios filtrantes individuales. Después de quitar los medios filtrantes, lávelos con agua del grifo. Asegúrese de que el agua que fluye a través de ellos sea lo suficientemente suave para eliminar la suciedad acumulada, pero no tan fuerte como para dañar los materiales filtrantes. Lave los medios hasta que el agua salga clara y libre de residuos. Mientras tanto, aproveche la oportunidad para limpiar las partes del filtro externo, como la carcasa y el rotor. Use un cepillo suave y agua tibia para eliminar la acumulación de suciedad y residuos. Evite el uso de productos químicos fuertes o abrasivos, ya que pueden dañar las partes del filtro. Una vez que haya limpiado los medios filtrantes y las partes del filtro externo, vuelva a ensamblar todo. Asegúrese de que todo esté correctamente colocado y que no haya partes sueltas o dañadas. Asegúrese también de que todas las conexiones estén apretadas y seguras. Antes de volver a encender el filtro, llene el recipiente o la pecera con agua fresca y acondicionada. Asegúrese de que la temperatura del agua sea la adecuada para los habitantes del acuario. Luego, vuelva a enchufar el filtro externo y espere a que comience a funcionar correctamente. Verifique que no haya fugas o problemas de flujo antes de dejarlo funcionando de manera constante. Es importante recordar que la limpieza del filtro externo no debe realizarse con demasiada frecuencia. Los medios filtrantes contienen bacterias beneficiosas que ayudan a mantener un equilibrio biológico en el acuario. Si los medios se limpian demasiado a menudo, se corre el riesgo de eliminar estas bacterias y desestabilizar el ecosistema del acuario. Generalmente, se recomienda limpiar el filtro externo cada 3 o 4 semanas, o cuando el flujo de agua se vea disminuido o notablemente afectado.
En resumen, limpiar el filtro externo de un acuario de agua dulce es un paso importante para mantener una calidad de agua óptima y un ambiente saludable para los peces y otras criaturas acuáticas. Siguiendo los pasos mencionados y consultando las instrucciones del fabricante, se puede realizar una limpieza efectiva y sin problemas. Recuerde no limpiar los medios filtrantes con demasiada frecuencia y tener siempre en cuenta las necesidades específicas de su acuario y sus habitantes.